¿Qué tal, chicos? Buen día. Estamos en nuestro día 51 de devocionales y estoy muy contento de poder estar con ustedes una vez más compartiendo. Realmente es un gozo poder ver cómo pasa cada uno de estos días y ver el poder de Dios cerca de nosotros, ¿no? Cuando a veces compartimos los motivos de oración en la reunión que tenemos, casi todos tenemos por agradecimiento el que Dios está guardando de nuestra salud, que está guardando de la salud de nuestros padres. En el caso de algunos de los chicos quienes están trabajando en el servicio con las personas contagiadas y vemos que Dios sigue obrando. Entonces, de verdad le damos muchas gracias a Dios porque Él está trabajando en gran manera, ¿sí? En estos tiempos donde para mucha gente puede haber dificultad o temor, creo que lo que nosotros como hijos de Dios podemos encontrar en primer lugar es gozo. Y le damos gracias a Dios por ello. El devocional de hoy está en Nehemías, el capítulo 6, del versículo 10 al versículo 19. Pero antes de empezar, permíteme tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque eres tú, Señor, quien nos permite llegar cada día, Señor, con bien, cada día en gozo, Padre, en victoria. Y te pedimos, Señor, que sigas siendo tú obrando en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y lo que venga como exposición de tu palabra, que siga hablándonos, que siga enseñándonos, Señor. Gracias por cada hombre en la Biblia, por cada ejemplo que tú has puesto para que nosotros podamos ir aprendiendo, Señor. Te pido que seas tú bendiciéndonos, hablándonos, exhortándonos y que seamos también nosotros poniendo en práctica tu palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, permítanme leer Nehemías capítulo 6, versículos del 10 al 19. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. El nombre de este capítulo, o el subtítulo que hay en este capítulo, dice maquinaciones de los adversarios. Entonces, cuando dice maquinaciones en plural, es porque no era la primera oportunidad en la que querían perturbar a Nehemías para que no continuase con la obra que Dios le había encomendado. Miren, hace unos días, cuando me tocó tener el devocional con ustedes, más o menos ya íbamos viendo el inicio, ¿no?, de las habladurías contra Nehemías.
Y esto no paraba, y no solamente fue una o dos personas, sino que empezaron a confabular entre pueblos para hacer caer a Nehemías. Ahora hubo algo interesante, habían sobornado a alguien que practicaba la profecía eh, para poder engañar a Nehemías. Y esta persona vino y le dijo, ¿sabes qué, Nehemías? Te van a matar. Y yo estoy seguro que si alguien viene y te dice, oye, te van a matar, lo primero que vas a sentir es miedo, pero lo que podemos ver a lo largo de lo que venimos leyendo sobre Nehemías es que es un hombre que piensa primero en Dios. Y es muy probable que lo haya puesto en oración, no me sorprendería, pero quizá aquí no lo mencionan con detalle, pero estoy seguro que Nehemías lo consultó con el mismo Dios y dijo, a ver, aquí las cosas están mal, ¿no? Yo soy un hombre de Dios, ¿es acaso necesario que yo huya? Y para huir tenía que suceder algo interesante. Él tenía que desacatar la ley de Dios porque querían que entre al templo. Pero él no era un sacerdote. Entonces él no podía ingresar al templo. Y haciéndolo ingresar, lo iban a hacer pecar. Eso quiere decir que lo iban a hacer caer. Nehemías entró en razón y cuando a él le infundieron el miedo, primero entendió que no era un mensaje que venía de Dios, porque iba en contra de lo que Dios ya había mandado a hacer o el orden que Dios había establecido. Entonces rápidamente pudo entrar en razón y se negó a la idea. Y luego oró y le dijo, Señor, acuérdate de estas personas que durante todo este tiempo en el que hemos querido obrar, han estado viendo la forma de perturbarme. Quizá primero lo atacaron a él, pero luego fueron por un punto bastante sensible, el miedo. Y como dice el devocional de este día, el miedo es paralizante. Si tú no sabes utilizar el miedo, te puede generar problemas. Y en cualquier situación, Nehemías pudo haber tenido miedo, ¿sí? Pudo haberse dado cuenta que tenía enemigos y en cualquier circunstancia decir, ¿saben qué? No me merezco esto, lo dejo aquí. Creo que Dios lo puede hacer con otra persona. Sin embargo, Nehemías entendía la magnitud de la responsabilidad que él tenía junto con el pueblo. Y tenían que obrar, tenían que terminar estos muros. Entonces, en este nuevo intento, con otras mentiras, tampoco lograron infundir el miedo y no llegaron a paralizar a Nehemías, sino que lo que podemos ver versículos después es que Nehemías o el pueblo había terminado la obra de los muros en 52 días. Miren, hoy día es nuestro día 51 de la cuarentena o de los devocionales. Y a un día más de todo este tiempo que hemos pasado con la distancia social, es que ellos pudieron construir el muro. Miren, en un tiempo en el que, digamos, la tecnología no era tan desarrollada como la tenemos hoy, ¿no? Y en toda esta emergencia sanitaria nosotros podemos ver en distintos países y aquí en Perú los esfuerzos por construir hospitales quizá temporales o algunos hospitales donde se pueda atender a más personas, ¿sí? Y están yendo en tiempo récord, están corriendo contra el tiempo para poder lograrlo. Quizá ahora se pueda lograr, ¿no? Vemos en China o en Japón hospitales que se logran en 10 días. Vemos que incluso aquí en Perú hay hospitales que se están logrando construir en tiempo récord, en días realmente contados, ¿no? Pero imagínate, en ese tiempo, 52 días para la magnitud de la obra que era la reconstrucción de los muros, fue algo que, como podemos ver en el versículo 16, y te lo voy a leer para que me entiendas, dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La gente entendía que en esos 52 días, que probablemente para otras personas o en otro tiempo la obra pudo haber durado, no sé, 3 años, no lo sé. Esto había sido solamente obra del Señor.
que solamente el poder de Dios había podido trabajar en el pueblo y de esta manera llegar a construir en un tiempo récord. Y miren, conocieron el poder y los pueblos alrededor se sintieron humillados. Entendían que Dios había estado obrando. Se ponen a pensar, ¿qué hubiese pasado si Nehemías se hubiese retractado? ¿No creen que se hubiesen burlado del nombre de Dios? Definitivamente Nehemías no obró para salvar su nombre o para tener cuidado con su ego o su orgullo, sino que él obró para poner en alto el nombre de Dios. Y las respuestas que tuvo ante el pueblo y ante la seguidilla o ante la seguidilla de maquinaciones de los adversarios, fue también para honrar el nombre de Dios. Nehemías era un hombre de Dios y no sé si en el transcurso de tu vida vamos a poder, o en el transcurso de nuestras vidas, vamos a poder ser llamados hombres de Dios o mujeres de Dios, ¿no? En el caso de que seas una mujer. Pero ¿cuánto tenemos que hacer para poder ser registrados en la historia? De verdad es un honor poder estudiar sobre Nehemías. Muchas veces me ponía a pensar, y bueno, mi nombre es José, entonces me ponía a pensar en ¿por qué no hubo un libro que se llame José en la Biblia? Él estaba dentro de los primeros libros de la Biblia. Y realmente, bueno, el testimonio de José es muy interesante. Pero Dios permitió que exista todo un libro de Nehemías porque la historia que había que contar sobre él y sobre su obra era muy interesante. Y de verdad le estoy muy agradecido a Dios por este tiempo de estudio que podemos tener y por el ejemplo que nos puede dar. Era un hombre que no buscaba justicia por sus propias manos y que no retrocedía ante el ataque de los enemigos, sino que para comenzar tenía mucha fe y su fe la expresaba en oración y en confianza en que Dios estaba obrando ante tal adversidad. Hay muchos hombres en la Biblia y mujeres de los cuales podemos seguir su ejemplo. Realmente el poder conocer un poco más a Nehemías o a mayor profundidad me habla mucho en lo personal y en esos tiempos es necesario. Si bien es cierto, no tenemos un enemigo que nos esté atacando, pero sí hay toda una situación mundial que viene por encima de nosotros. Y tenemos que confiar en Dios y actuar en esa fe. Y como les decía a un inicio, ¿no? Darle gracias porque en todo este tiempo nos viene guardando. Van a haber situaciones difíciles, van a haber situaciones en las que haya gente que va a ver que tú estás sirviendo a Dios y no le va a gustar. Y va a querer atacarte, va a querer disminuir el valor de la obra que tú estás teniendo. Sin embargo, sus esfuerzos van a hacerse nada si tú estás obrando de la mano de Dios. Y obviamente que tu obra sea para exaltar el nombre de Dios y no tenga otro fin, que no tenga un fin para exaltar tu nombre, sino para que Dios sea glorificado. Le doy gracias a Dios por este tiempo, le doy gracias a Dios por Nehemías, por todo lo que nosotros podemos aprender. Quizá hay mucha gente que ha querido matar a Nehemías, pero en ese querer hacerlo tropezar, terminaron avergonzados porque él siguió la voluntad de Dios. Tengamos cuidado porque va a haber gente que nos va a infundir miedo para que nosotros obremos en contra de Dios. Hay mucha gente en la tele y los horóscopos y te van a decir, déjame leerte la mano o las cartas y yo sé que según tu signo tú te puedo responder para que sepas cuál es tu futuro en estos tiempos de coronavirus. Dios tiene las respuestas. Dios sabía de estos tiempos desde antes de la fundación del mundo. Dios conocía todo lo que iba a venir y aquí en su palabra está la respuesta ante todas las preguntas que tú puedas tener. Dios tiene el control en cualquier situación de nuestras vidas. No caigamos en engaños, por miedo, no caigamos ante personas que estén buscando que nos confundamos. Recordemos, acudamos a Dios en cualquier situación. Como podemos ver el ejemplo de
tantos hombres en la Biblia, pero en esta oportunidad de Nehemías. Chicos, que tengan un buen día, que sea Dios obrando en sus vidas y que no solamente sea su voz hablándonos, sino que nosotros estemos prestos a escuchar la voz de Dios. Cuídense.